Mis inicios en esto de la animación fueron cuando yo vivía aquí en La Cisterna y claro, armamos una compañía de teatro, una obra de teatro que mezclaba animación con teatro, se llama Maleza, y esa obra se empezó a fabricar aquí en un colegio que queda en Fernández Albano, casi al llegar a Santa Rosa, como un par de cuadras antes de Santa Rosa. Y ahí empezó, ahí se construyó la casa de esa obra de teatro, en el año 2006 más o menos, 2005. Y eso, claro, esos fueron los inicios y creo que Bestia tiene mucho de eso, si bien Tipo de nosotros... animación, puede ser. Claro, Bestia tiene mucho de eso porque si bien obviamente es otra temática, Maleza sí era también era un thriller psicológico igual que Bestia, y hay muchas cosas en la estética que se pueden vincular también con ese primer trabajo que fue esa obra de teatro. Y claro, y obviamente también cuando tú me hablaste de venir a hacer un conversatorio acá, yo me pareció muy buena idea porque yo viví acá como 4 años. Antes viví en Los Espejos, después viví en La Cisterna, después en San Miguel, después me fui al centro. Entonces La creo que zona sur, esa. sí. Buenísimo. Entonces claro, también es muy motivante y emocionante para mí volver para acá con este trabajo, y que yo vivía a cuadras por aquí en Santa Clara. Entonces imaginarme que en ese tiempo, cuando yo estaba partiendo en esto, que iba a estar, no sé, haciendo una charla en la Casa de la Cultura y hablando del corto que a lo mejor iba a estar nominado al Oscar, era imposible de creer, yo creo. Entonces por eso, no sé, es bastante emocionante y me gustaría volver también, quizás hacer algo en Los Espejos, me encantaría. Todo esto parte de la idea de hacer una serie, como alrededor del año 2016 teníamos esas ganas con Constanza Bete, con Martín Erazo, teníamos esa idea de trabajar en una serie acerca de personajes poco conocidos de la historia política de Chile. Y en esa investigación empezamos a leer varios libros, leímos Los Malos, donde hay un relato de la Alejandra Matur, leímos el libro de Baradit, unas entrevistas que le hizo a Ingrid Olderock Claudia Donoso, y empezamos a desarrollar esta historia. En el fondo nos llamó mucho la atención por todos estos matices que ella representaba en su configuración como persona. Y después decidimos hacer un corto y elegimos obviamente la historia que más nos marcó de esa búsqueda, y fue la de Ingrid Olderock. Y por temas también de producción, muy complicado hacer una serie en stop motion con tantos personajes, entonces dijimos, hagamos un corto, mandémoslo al fondo audiovisual, ocupemos esto que investigamos acá, porque creamos una primera versión del personaje, que está esta muñeca como de porcelana, y nos adjudicamos el fondo porque había algo desarrollado. Y en ese proceso yo me encuentro con el libro de Nancy Guzmán también, fue también muy importante porque ahí era mucho más extensa la investigación que ella hizo. Y en las entrevistas que ahí habían, se dilucidaba también todos estos no sé, desviaciones mentales que tenía Ingrid Olderock, que tenían que ver un poco con la paranoia, un poco instinto de superioridad y de inferioridad al mismo tiempo. Entonces era una persona muy contradictoria, llena de traumas. Se notaba que acarreaba traumas quizás de su infancia. Entonces obviamente después, investigando un poco más, nos dimos cuenta que obviamente ella había sido maltratada cuando chica por sus padres, obviamente educándola con todos estos ideales nazis. Ella tenía padres alemanes, nazis. Y, y empecé a pensar, ¿ya qué pasa si ficcionamos un poco esto y nos metemos un poco en su cabeza, en su mente, para tratar de dilucidar desde dónde quizás viene esta maldad, o que en el fondo qué es lo que hay dentro de esta cabeza, qué cosas puede soñar ella, cómo se puede frustrar? Entonces, claro, hay ciertos hitos que en el fondo ocurrieron en la realidad, que están en el corto, pero hay gran parte que está ficcionado, o sea, esta relación con el perro tan cercana y casi caricaturesca, ¿no es cierto?, donde ella le hace un quequito, ¿no es cierto?, eso es todo ficcionado, para que también se hagan una idea que aquí hay ficción a partir de una historia, y hay una reflexión también estética y filosófica, también poética, acerca de cómo esta maldad se puede desarrollar y también cómo se puede comportar en base a quizás y algunas imágenes mentales. Entonces ahí yo empecé a experimentar un poco con esto, me empecé a tratar de imaginar qué cosas podía soñar esta mujer. Ahí aparece esta decapitación del perro, aparece también algunas imágenes mentales que ella a lo mejor se le presentaban en la realidad, como la persecución de estos fantasmas que de repente la acechan un poco, que claramente son los detenidos desaparecidos, pero ella quizás los percibe como fantasmas personales. Entonces también ahí hay una dicotomía filosófica entre qué es lo que es el mal para ella. El mal para ella parece que somos nosotros. Entonces,
Y también cabe preguntarse de si es que nosotros podemos llegar a ser una bestia como ella también, como si hubiéramos recibido ese tipo de educación. Entonces creo que el trabajo que nosotros intentamos hacer también ahonda en eso, ahonda en esa reflexión, y a veces se puede tender a pensar de que uno está empatizando con Ingrid Olderock, pero no es así. Es parte también del juego cinematográfico que se hace ahí. En el fondo es tratar de que los espectadores sientan que van a empatizar en un momento y después rápidamente hay un arrepentimiento de esa empatía, porque en el fondo estamos mostrando a esta señora como si fuera cualquier señora que tiene una relación con un perro en un principio y después se va dilucidando esta historia macabra, que en el fondo es todo lo que ella cometía y que también con su perro tan tierno y con su carita tan tierna, que después finalmente es la misma cara, la misma expresión, que con otra iluminación, con otro tratamiento de musical y sonoro, causa otra sensación, pero exactamente la misma cara que está fumando un cigarro apaciblemente con su perro en la cocina, es exactamente la misma cara y el mismo molde. Que es un rasgo del personaje, Claro, que es un rasgo propio, un rasgo propio de ella. real. Es la misma cara que tiene cuando pone el cassette y después ve como el perro comete el acto de tortura con esta representación también de las mujeres torturadas en esa casa que es la venda sexy. Y además tiene una sutileza, igual todo esto que tú planteas de la investigación se plantea en base a sutileza, no es como, digámoslo así, demasiado explícito, sino que tiene que ver con lo que perseguimos. Y en base a eso, ¿no? También preguntarte, vimos también en el apartado, ¿no es cierto?, técnico, que tú participaste en gran parte de la producción, en mucho, bueno, algo muy chileno, ¿no? Participar en todos los Sí. aspectos de la producción, incluso los puppets, incluso los muñecos, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta artística? Pero que te lo pregunte así, dicen que el mago no revela los secretos, pero la propuesta artística detrás de estos personajes de losa, ¿no? De estos personajes, no sé si losa el estilo, pero me recuerda a estos personajes, ¿no? Que son un poco inquietantes y a la misma vez muy frágiles. Sí, claro, todos esos aspectos que tú describes finalmente, como nosotros cuando estábamos buscando un poco la materialidad, porque para mí siempre he sido muy inquieto en cuanto a la búsqueda de material. Nosotros, Maleza, por ejemplo, igual tenían caras de cerámica. Eran menos brillantes que ahora le agregamos brillo, pero después trabajé con plasticina en otro proyecto, también dirigí la serie de Puerto Papel, que claro, es una serie que está hecha en un mundo entero de papel, entonces, y ahora quise volver a experimentar con material, entonces todo el entorno es de cartón piedra y cartón madera, se puede ver en los planos detalles también, entonces los cuchillos, todas las cosas metálicas son de cartón igual, y lo único que brilla son las caras. Pero nosotros pensamos en esta estética de muñecas o de casa de muñecas, pensando también en quizás el pasado que ella tenía y estas casas de muñecas donde había muñecas de porcelana y de cuerpo de tela alemanas, entonces es una especie de analogía a su infancia, en donde, claro, estas muñecas eran muy típicas y por otro lado pensamos también que estas muñecas en el fondo tienen muchas capas de lectura también, la inexpresividad, como tú bien dices, el material duro y frágil a la vez, y me queríamos mostrar esa fragilidad de este personaje macabro, y también queríamos hablar un poco de la frialdad. Finalmente estos colores, el color de la cara y también su inexpresividad también nos expresa un poquito de frialdad con la que ella actuaba también. Entonces tiene muchos significados también y también nos vamos también un poquito más hacia adentro. Creo que estas muñecas tipo matryoshkas también, que tienen muchas capas de lectura, muchas capas hacia adentro y muchas capas hacia afuera, entonces creo que finalmente este personaje representa muchas aristas y muchas capas de lectura de una historia política chilena bastante oscura, sobre todo en esos años. Entonces creo que ella era un engranaje de una maquinaria enorme, en donde finalmente vemos parte de su vida, y parte de su vida también representa el producto también de esta maquinaria, y el producto son estas bestias, ¿no es cierto? Donde vemos una bestia puede ser buena o puede ser mala, entonces un caballo puede ser una bestia, en este caso el perro y ella finalmente son una bestia, y hay una bestia que tiene más conciencia que la otra, obviamente, y esa conciencia está quebrada, ¿no es cierto? Está quebrada desde que era niña, y finalmente ella se dedica a quebrar también, a romper almas y a destruirlas, y termina siendo una persona que camina por la vida como si nada, en la impunidad, caminando sobre la impunidad, y se muere por causas naturales después del 2001. Entonces creo que toda esa historia, todo lo que representa ella,
Es como si condensáramos toda esa maldad y esos horrores en una pura persona, y finalmente el cortometraje termina siendo eso, termina siendo una condensación de 10 años de historia en 15 minutos, en donde hay mucho simbolismo, y eso es lo que tratamos nosotros de trabajar. Cada uno de los elementos también en la propuesta estética, todos los props, yo creo que no hay los props nosotros le decimos a la utilería, las mesas, las sillas, los cuchillos, toda esa utilería yo creo que no hay ninguna que se salve de tener historia. Entonces creo que incluso hasta la juguera, la misma juguera que había en mi casa, entonces creo que era la típica juguera que había en muchas casas en Santiago en esa época. Entonces creo que todo, desde la ambientación hasta la significación de los objetos, creo que todo tiene un poquito de historia. La estantería donde tiene todos sus premios. Y se valora, ¿no? Claro. Se valora a la hora de ver el cortometraje, ese acabado, ¿cierto? Por ejemplo, los decorados de los barrios. O sea, yo encuentro que es súper reconocible lo que uno ve en los barrios, pese a que es un trabajo, se nota hecho a mano, pero que a veces uno como que se olvida, ¿no? Parece que de verdad. Continuando, ¿no? Para también alcanzar que la gente también estamos muy en contra del tiempo. Bueno, preguntarte, el estallido chileno del 2019 fue un momento donde se hicieron visibles muchos de estos fantasmas de la dictadura que tienen que ver con la represión, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Tú crees que cambió este hecho el foco del corto en algunas instancias? Porque igual esto es post-estallido social, entonces volver a contar, ¿no es cierto?, historias que tienen que ver con el origen, ¿no es cierto?, de toda esta mar. ¿Cambió un poco el foco? Bueno, nosotros teníamos, cuando fue el estallido, teníamos casi el 70% del corto animado, 75% puede ser, nos faltaba como un 25% por animar, y yo dejé por decisión propia algunas escenas, algunas de las más difíciles para el final, como por ejemplo cuando se rompe la casa, cuando ella le pega a la mesa y se rompe toda la casa, que en el fondo es su frustración, y la frustración de ella era no poder torturar más. Entonces para que veamos el nivel de frustración que puede tener un personaje como este. Entonces, bajo esa perspectiva, claro, más que haya cambiado el corto, yo creo que influyó en que quizás esas escenas quedaran con una potencia que a lo mejor no sabemos cómo habrían quedado si no hubiera habido un estallido. Entonces, claro, eso es un secretito, que en el fondo esa escena fue rodada en pandemia. Después del estallido, obviamente, después de haber vivido, nosotros paramos de animar el corto en el estallido, porque yo en lo personal no me podía concentrar. Fuimos participantes más o menos activos de ese estallido también, varios miembros del equipo. Entonces era necesario parar. Igual continué yo animando algunas escenitas más simples, pero creo que sí, estos tiempos detenidos, estallido y pandemia, permitieron que quizás esas últimas escenas quedaran mucho más maduras. Y bueno, era muy complejo también técnicamente realizar esa escena, sobre todo la de la casa, entonces me permitió pensar un poco técnicamente cómo la iba a hacer. Y bueno, obviamente le encontramos mucho más sentido estar contando esta historia. Creo que también podríamos habernos demorado un poco más y nos apuramos en tratar de estrenar luego, porque encontrábamos que era el momento específico como para poder estrenar. Claro, post-estallido y ya la pandemia estaba como un poquito más decayendo, porque claro, el pic de la pandemia fue el 2020 y ahí tuvimos que parar. Yo creo que igual todos nos preguntamos por nuestro valor en la sociedad. Yo creo que es un buen momento igual para grabar una escena como esa, que es súper impactante, sobre todo verla en pantalla grande, ¿no? Ver claro, cómo esta persona queda suspendida en la sala de cine, sí, espectacular. Para terminar, la última pregunta, antes de darle la palabra a nuestro querido público. En nuestro país existe una deuda importante con la verdad y justicia. ¿Crees que este tipo de obra puede ser una contribución? ¿Tú sientes que es una contribución a...? Porque igual lo aborda de otra perspectiva, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que todos estos trabajos contribuyen, pero es importante, por ejemplo, ahora salió harto al tapete, ¿no es cierto?, el trabajo de las personas que investigan. O sea, obviamente nosotros investigamos también, pero nosotros leímos libros de gente que se dedica a esto y que vive de la investigación y que finalmente no vive muy bien, porque en el fondo, no sé, Nancy Guzmán, por ejemplo, tiene que autofinanciarse los libros a veces, entonces creo que en ese sentido, bueno, igual han subido las ventas ahora del libro de Nancy Guzmán y eso es súper bueno y también, por ejemplo, con el estallido, también lo he contado en algunas veces que yo, después del estallido, noté que los libros de política en las librerías se agotaban rápidamente. Los libros de anarquía, de anarquismo, los libros de historia política, los libros no sé, en el fondo cualquier cosa que esté relacionada. Claro, los libros de análisis político están agotados y me pasó que estaba cumpleaños una amiga y fui a comprarle un libro
quería comprarle un libro de anarquismo y no encontré, estaban agotados. Entonces, ahora está difícil encontrar el libro de Nancy Guzmán y creo que, si bien, bueno, porque a veces se tiende a pensar que el corto es una adaptación del libro y no es tan así, nosotros hacemos algo a partir de datos que están datos empíricos y finalmente hacemos una obra reflexiva y poética y filosófica a partir de eso, que tocamos otras fibras que no están en la realidad, sino que están en algo que es difícil de que sea tangible. Entonces nosotros tratamos de hacer tangible eso. Pero sí es muy valorable ese trabajo que a veces está muy... yo sabía del libro, yo me lo encontré en una librería. Y ahora mucha gente sabe de la existencia de esos textos. ¿Sabe? Por ejemplo, ahora volvió a salir al tapete también la entrevista que le hizo Claudia Donoso a Ingrid Olderock. Entonces creo que eso es súper importante por un lado y creo que nosotros también como artistas también tenemos quizás alguna responsabilidad ahí en resignificar las cosas, tratar de llamar a la reflexión, porque una cosa es ver el dato, la investigación, pero otra cosa también es la reflexión. Entonces ahí hay un trabajo, por ejemplo, grandes filósofos como Gilles Deleuze, por ejemplo, se han dedicado a reflexionar a partir de estos temas. Entonces creo que como artistas también tenemos esa labor que es un poco más filosófica. O sea, tiene que ver también con la importancia de la emoción. Yo creo que muchas personas aquí van a googlear y eso lo conversamos también en el equipo, de que claro, muchas personas, el corto se plantea de una perspectiva de que quizás las personas no sepan la historia detrás de Ingrid, sin embargo, es la inquietud, ¿no? Es la inquietud de poder saber más de nuestra historia y de encontrársela de frente con un gran acabado artístico. Y de verdad un gran aplauso para Hugo nuevamente. De verdad espectacular lo que nos ha traído y de verdad desde el primer momento Hugo se mostró muy abierto a presentar el cortometraje. Se esmeró profundamente en que pudiéramos verlo todo acá, así que de verdad, Hugo, agradezco tu compromiso con la cultura, habla muy bien de ti. Gracias a usted. No, de verdad. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas del público, ¿no? Vamos a dar 4 preguntas considerando el tiempo con el que contamos. No sé si alguien quisiera preguntarle algo a Hugo o darle su impresión, cómo se sintió respecto al cortometraje, cuáles fueron sus emociones. La idea es hacer una pregunta abierta. Quisiera, tenemos a nuestra periodista Andrea Mundaca, que está el día de hoy con nosotros y quien va a entregar el micrófono a quien tenga alguna pregunta, consulta a Hugo respecto al cortometraje. Tenemos una vecina que está con nosotros que quisiera consultar. Primero, gracias de verdad a la MUNI, también a Hugo por esta instancia que en verdad no solamente es necesaria, sino que también nos abre la apertura como a las nuevas formas de expresión. O sea, un cortometraje que sea en stop motion y con porcelana es bastante difícil de encontrar. Entonces, gracias por eso. Quería hacer un comentario, una impresión que me ocurrió y también una pregunta. Primero quería comentar que yo ya sabía lo que venía, sabía de qué trataba el corto, conozco bien también la historia de Ingrid Olderock, soy súper fan de Nancy Guzmán también, entonces como que está entre comillas como preparada para venir a verla. Pero la impresión que tuve en el momento en donde apretó el cassette y empezó a sonar la música, me voló la mente, de verdad como que se me apretó el pecho de una manera súper fuerte. O sea, saber que la razón, porque aparte de la banda sexy también le decían la discoteca, la disco, porque ponía la música fuerte para que no se escuchara los gritos de las torturas. Entonces, ver esa escena para mí fue súper impactante. Así que de verdad, gracias por eso, porque si bien es fuerte y de repente son sentimientos contradictorios, son cosas necesarias que tenemos que de repente estar viendo. Así que eso por un lado. Y lo otro que quería consultar era sobre el final del corto, cuando al final, que es como el inicio, el final no es tan lineal. ¿Por qué decidieron como, claro, comenzar y terminar con ella yéndose en el vuelo? Me pareció curioso, no encuentro que sea bueno ni malo, solo tengo la curiosidad, considerando también que ella también murió en impunidad. O sea, no se hizo ninguna investigación al respecto, ni se la procesó. Una pregunta más que nada, obviamente la decisión artística creo que fue súper buena, pero ¿cómo quizás llegaron a eso? Esa es mi pregunta. Bueno, gracias por el comentario. También no sé, ayer un amigo que me fue a ver a la casa me comentó lo mismo de la radio. Pocas personas me han dicho eso, porque claro, comentan las escenas quizás como más impresionantes, pero esa escena, claro, a mí en particular también yo la hice
la animé yo esa escena, que animamos el corto entre yo y Matías Delgado. Y claro, ahí lo hice con bastante dedicación, quería que se fuera bien sutil la forma de poner el cassette para provocar esa sensación también macabra y con una mano tan tranquila, ¿no siento? Poniendo ese cassette de una forma tan sutil, creo que lo hace ser bastante fuerte también. Y aparte ese plano de detalle, y lo unes también con el inicio, cuando la cámara se va acercando hacia el cassette, entonces las personas que saben un poco la historia, saben a lo mejor a dónde vamos, haciendo ese zoom in. Entonces claro, hay un tipo de decisiones que yo estaba súper consciente que estaba enfrentándome al inicio de una escena bien macabra. Ya, pero para hacerla un poquito más corta, la pregunta acerca del inicio y el final, bueno, tiene que ver un poco con lo que tú terminaste diciendo, con la impunidad, tiene que ver con eso. Ella tiene la oportunidad obviamente de viajar en un momento y obviamente había cometido todos estos actos, ¿no es cierto? Y bajo la completa impunidad. Fue una forma de mostrar eso también, mostrar esa libertad con la que ella se podía mover en algún momento. Pero también mi ansia también era, se me ocurrió en un momento mostrar en las nubes esta aparición de estos detenidos desaparecidos. Entonces creo que fue un momento también, una decisión que me permitía empezar el corto, hacer una especie de introducción y provocar este misterio de qué le pasará a esta señora que tiene esta cara fracturada, ¿no es cierto? Como tiene una grieta enorme en la cara, entonces ¿qué habrá pasado? Nos metemos en su cabeza, un dispositivo para meternos en su cabeza y después toda esta historia, obviamente nos volvemos al inicio, en el final, volvemos a ese mismo momento saliendo desde su cabeza y eso plantea el interrogante si es que esto realmente fue un recuerdo de ella, un recuerdo medio fragmentado, en donde vemos cosas que están ficcionadas y cosas que tienen que ver con la realidad. Finalmente ella lo que hace es mira por la ventana y ve a estas personas que para mí obviamente como creador son los detenidos desaparecidos que la estuvieron persiguiendo sutilmente durante todo el cortometraje, moviendo cuchillitos, ¿no es cierto? También el perro era el único que sentía estas presencias y que en el fondo no hacía vista gorda, pero ella simplemente se hacía la tonta nomás con estas apariciones. Y lo que vemos al final es como que tratamos de pensar que a lo mejor ella va a sentir algún tipo de remordimiento y lo único que hace es prender un cigarro y ahí se termina el cortometraje. Entonces finalmente es un final, no es un final feliz, sino que es un final con muy poca esperanza de que esta maldad se acabe, sino que es una forma de mostrar también de que estas personas impunes se pueden subir a aviones y también pueden, quizás uno le puede mostrar en su cara a personas sufriendo y ellos no van a ser capaces de sentir ninguna pizca de arrepentimiento. Entonces, es lamentable, me han preguntado si es que yo creo que la maldad en el mundo se va a terminar y yo creo que no se va a terminar, pero sí podemos quizás tratar de aplacarla de alguna forma y tratar de que eso disminuya y desnudarla. Creo que eso es uno de los propósitos de este tipo de cosas, sobre todo este corto, es desnudar esta maldad e incluso a gente que es partidaria de este tipo de actos y de este tipo de regímenes, que la piense dos veces antes de volver a votar por gente que a lo mejor avaló este tipo de cosas. Entonces creo que ahí es donde está el trabajo. No sé si respondí la pregunta, pero... Buenísimo, muchas gracias. Sí, bueno, y también recuerda mucho la entrevista, ¿no?, que le hicieron, me dice, ¿por qué se va de Chile? No por lo que me pasó, Claro. por todos los recuerdos. Sí, por todos los recuerdos. ¿Qué recuerdos, no? Cuando me dispararon. Cuando me dispararon, claro, es como, claro, era una víctima. Como Entonces, claro, ella una víctima, bueno, en fin. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos al vecino. Hola, buenas tardes. Primero que todo, felicitar la iniciativa de la municipalidad de abrir este espacio para reflexionar sobre estos temas que perduran en la memoria, a pesar de que han querido de una u otra manera alejarnos de todos nosotros. Pero yo también te felicito a ti, vi una copia en YouTube antes, quise venir a verlo por segunda vez y realmente veo una belleza en tu creación. O sea, los grandes cineastas saben, y eso aparece en tu obra, mezclar muy bien, equilibrar muy bien lo bello y lo siniestro en el lenguaje cinematográfico. Yo sé que
creo que es meritorio en tu obra. Y en ese sentido, te felicito y preguntarte a ti, ¿qué proyecciones tú le ves a tu trabajo más allá de ganar un premio internacional de corte mundial? ¿Y cómo crees tú que van a visualizar los distintos públicos de distintos países, de distintos continentes tu obra? Bueno, gracias por los comentarios. Yo creo que, claro, uno siempre piensa cuando uno hace una obra que a lo mejor logra ciertos objetivos y le va bien. Me pasó también con la primera obra que hicimos, que partió aquí, les contaba que partió acá en esta comuna. Pero, y claro, siempre pensábamos que a lo mejor no íbamos a poder superar esa obra. Y siempre me pasa, cada vez que parto un nuevo proceso, siento que no voy a poder superar lo anterior, entonces ahora me pasa un poco lo mismo, como que... pero sí yo creo que un propósito que quizás es mucho más, que ojalá que sea más tangible, es tratar de quizás compartir esto, enseñarlo. Yo hago clases igual en universidades, entonces es súper difícil tratar de enseñar a cómo hacer algo como esto, entonces creo que eso para mí por el momento es lo más importante y tratar de que se sigan haciendo cosas que nos hagan reflexionar. Entonces, una cosa es que las haga yo, que lo haga el equipo o alguien del equipo, que también yo creo que cualquier persona del equipo puede ser la directora o director de quizá un próximo trabajo que hagamos, pero independiente de eso, yo creo que también es muy necesario que esto se traspase, que en el fondo las artes y el cine chileno sigan en una senda de la reflexión y no hacer cosas solamente para ganarse premios. Por ejemplo, estar ahora nominado a los Oscars es algo increíble, obviamente. Sé que estamos yendo a la meca del neoliberalismo y que estamos yendo al país que financió el golpe, ¿no es cierto? Entonces creo que en ese sentido yo soy totalmente consciente de a lo que voy. Obviamente, y no me compro todos los cuentos de la industria estadounidense. Obviamente voy a jugar el juego y todo, porque ellos jugaron con nosotros, juegan con nosotros hasta el día de hoy, entonces vamos a entrar en el juego. Y claro, obviamente ganar si es que ganamos el Oscar, o ya están nominados, es también una acción, casi como una acción de arte. En el fondo estar allá, creo que esa es la única importancia que yo le veo, porque yo he ido modificando también mi pensamiento. Yo creo que cuando era más chico, quizás lo único que quería era ganarme un Oscar por ganarme un Oscar, porque vi a alguien que se lo ganó alguna vez, nomás no me cuestionaba mayormente, pero ahora le encuentro también ese sentido. Entonces creo que esa evolución del pensamiento yo creo que es lo más importante, más que quizás si es que voy a hacer un corto tan bueno o un largo más bueno que Bestia, que quizás es lo que igual sería súper bueno hacer un corto tan bueno como Bestia o un largo tan bueno como Bestia, sería obviamente un aporte, pero creo que también es importante tratar de que otras personas también hagan algo mejor que Bestia y si puedo aportar para eso, desde lo que yo estoy haciendo, creo que me sentiría muy orgulloso de eso también, que alguna alumna o alumno o alguien que haya trabajado, que haya partido trabajando conmigo, después se haya motivado con Bestia y haya hecho algo inspirándose en eso, tal como yo me inspiré también en algunos trabajos chilenos y en algunos referentes. Entonces creo que eso me mueve harto también, como que tratar de motivar y hacer que esto siga, remover la tierra y que todas estas emociones en el fondo nos hagan ser una mejor sociedad. Yo creo que eso es para mí mucho más importante que cualquier otra cosa. Ser un contexto donde se haga arte, ¿no? Importantísimo. Entonces, gracias por tu trabajo, por estar acá y compartir este valioso cortometraje. Y quisiera preguntarte dos cosas. Una es cómo fue el proceso de distribución para llegar a los Oscars. Sabemos que ambas como realizadoras también es súper complejo exhibir fuera de Chile y llegar a uno. Y lo otro es el tema de si tú tuviste relación directa con alguna víctima, para recrear esas sensaciones también que se transmiten en este trabajo. Quisiera saber si hablaste con alguna víctima de esta señora. Eso, gracias. Ya. Bueno, creo que igual el tema de la distribución igual es como más largo. Así que, bueno, si me quieren contactar después para eso, no tengo ningún problema, pero igual les voy a hacer un mini resumen. Nosotros decidimos estrenar en el Festival de Annecy, en Francia, por las nuestras nomás. Dijimos, la Cecilia Toro, que es la productora general, me dijo, le mostré el corte final
sin postproducción y sin música original. Tenía de hecho músicas de referencia de algunas películas que yo obviamente las ocupé como referencia para después mostrársela a la Ángela Acuña, que hizo la música después. Entonces estaba así, en bruto. Le mostré el armado, que en el fondo era un offline, y la Ceci me dijo, está súper bueno, mandémoslo a Anes. Y yo dije, no vamos a quedar, o sea, está como que le falta la postproducción, entonces no sé, a lo mejor tenemos que esperar un poco y mandarlo bien. Me dijo, no, mandémoslo al tiro. Lo mandamos y quedamos seleccionados así, como de hecho en Stop Motion se trabaja con los personajes, se les pone un soporte de animación que en el fondo es como un fierrito que hace que el personaje no se caiga hacia los lados, entonces eso después se borra digitalmente. Entonces lo mandamos con todo eso, con algunos fondos croma, fondos verdes, azules, y quedó seleccionado. Entonces dijimos, oye, a lo mejor parece que está bueno el corto, porque quedó así. Y nos dijeron, tienen que terminarlo, quedó seleccionado, pero tienen que terminarlo de aquí al estreno, que eran 2 meses más. Entonces tuvimos 2 meses, tuvimos que componer la música con la Ángela Acuña, tuvimos que hacer la post de imagen, con los diluvios, sonido, con los sonamos, todo muy contra la marcha, y yo, o sea, y me desviví, estaba todos los días metido en el estudio de grabación, y nada, creo que estrenamos bueno, y antes de estrenar incluso, se nos acercó una distribuidora francesa, que nos dijo que le había encantado el corto, que habían visto el offline. De hecho nos preguntaron si el corto era realmente así, o era... Nosotros dijimos, no, obviamente le falta la post, y nos dijo, ya, perfecto, entonces está mejor. Y cuento esto porque en el fondo el corto se empezó a mover por sí solo casi. Entonces se nos acercó esta distribuidora francesa que es Miyu, y nos armaron una ruta de festivales que ella lo encontraba más idóneo, y en los cuales estaba incluido Chile Monos, que es calificador al Oscar. Entonces ellos estaban casi seguros que íbamos a ganar Chile Monos porque era una temática chilena y estaba muy bien hecho. Entonces después obviamente se armó una ruta de festivales que está incluido Guadalajara, Interfilm Berlín, entonces festivales que eran calificadores a los Oscar también, y fuimos ganando esos festivales. Y claro, después culmina un poco en esta estreno en Norteamérica, que es Sundance, los Annie Awards, la preselección a los Oscar, que era la shortlist, que quedamos seleccionados ahí, y culmina con la selección, o sea, con la nominación final de los Oscar. Entonces creo que el corto, si pudiésemos decir de alguna forma, se mueve por sí solo, pero con el amparo de esta distribuidora Miyu, que tiene en carpeta los mejores cortometrajes de animación que están dando vueltas ahora en el mundo. Entonces teníamos también esa patita, y creo que se dieron así las cosas, como que nosotros no buscamos distribuidoras, sino que se nos acercaron. Entonces creo que es un ejemplo también de que a lo mejor los trabajos sí pueden funcionar. A veces hay excepciones a la regla, que con ningún pituto logramos tener una distribuidora grande en Europa y solamente mandamos el corto. Y eso, por esa parte. Y no tengo a nadie detenido, desaparecido, por suerte. Soy una persona afortunada, privilegiada por eso también, de no haber tenido nadie cercano. De hecho, gran parte de mi familia son de derecha, no son tan extremos. Mi mamá votó nulo, no votó por Kast. Después de ver el corto, ojalá que haya ayudado de alguna forma. Pero claro, yo fui cambiando mi pensamiento político gracias también a la educación que recibí, porque si bien votaban por la derecha por conveniencia, yo creo, en el fondo por un tema económico, que es algo que nos vendieron obviamente, pero no, su ideología no era fascista. Entonces yo nunca fui una persona fascista de pensamiento, entonces no recibí la misma educación que Ingrid Olderock. Entonces en ese sentido creo que... Y sí, tuvimos que entrevistar a algunas personas que estuvieron en estos centros de tortura, o que sus parejas estuvieron en estos centros de tortura, y nos contaron algunas cosas que vivieron ahí adentro, como por ejemplo una persona que estuvo en la venda sexy nos contaba que le hacían hoyitos a la venda para poder ver un poco las cosas, y hay personas que a veces no sabían si es que Ingrid Olderock era hombre o mujer, porque en el fondo daba lo mismo en ese momento si era hombre o mujer. Entonces era algo súper macabro de ver también. Entonces claro, son pequeñas cositas que fuimos ocupando también. También el dato de que prendían un tocadiscos y una radiocaseta al mismo tiempo.
los prendían en pisos distintos. Nosotros lo ocupamos, lo juntamos en el fondo, en la misma habitación, un poco para exacerbar también esa sensación que es muy difícil de llevar a cabo porque sabemos que vivirlo finalmente es mucho más fuerte que cualquier ficción. Entonces, pero sí, yo traté de acercar eso y creo que es súper necesario también acercar esa oscuridad y no hacer vista gorda, porque siempre lo que tendemos a hacer es como cubrir los balazos de los muros de los alrededores de la moneda, cubrirlos y seguir adelante, en vez de analizarlos, en vez de rodear un poquito esas heridas y tratar de recorrerlas, aunque duela, y sobre todo si es que hay una persona como yo que no vivió eso, creo que es muy necesario de alguna forma tratar de aproximarse a eso, porque no porque yo no haya vivido esas cosas voy a tener que, no me van a importar. De hecho, todo lo contrario, creo que hay que tratar de alguna forma acercarse a ese sufrimiento, porque si no, ¿cómo uno va a sanar si es que uno no trata de entender esas heridas que en el fondo no son superficiales? Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Es Sí. una frase que todos conocemos. Bueno, queremos agradecer a Hugo, estamos pasando un ratito, así que claro, nos ha acompañado, tiene otros compromisos que establecer con nosotros, así que gracias por venir, por llegar desde el primer momento a esta convocatoria. Le deseamos la mejor de las energías en este desafío que se viene. Muchísimas gracias. Gracias.